Bien, viste que algo más tenía que mostrar y se me pasó. Bueno, vamos al plano de masa. El plano de masa, en resumen, o sea, para recordar, es esto. Voy a desagrupar, hice clic, estoy acá arriba en cursor, hice clic sobre la placa, voy a arreglo, desagrupar, listo. El plano de masa es esto. En uno de los vídeos anteriores yo expliqué para qué sirve, etcétera, ¿no es cierto? Y es recomendable siempre utilizarlo. Es cierto que así la placa va a funcionar, y ni hablar si es algo así elemental. Sin embargo, para tener un buen trabajo y ser profesional tenemos que usar el plano de masa. Bien. Esto ayuda, bueno, como había explicado, a evitar el tema de interferencias si estamos trabajando con circuitos muy delicados. Además, damos la posibilidad de que esté todo el cobre presente como plano de masa para recibir cualquier chispazo o cualquier cosa, tirarlo a tierra directamente. Así que bueno, hay muchos beneficios con el hecho de usar el plano de masa. El plano de masa yo acá lo hice rectangular, ¿ves? Que tiene esta forma, ¿no? Bueno, puede tener otras formas. Si yo doy clic derecho, voy a Shape, puedo hacer un círculo, puedo hacer que el plano de masa sea circular, o un elipse, o cosas de estas, ¿bien? O, y acá viene lo interesante, un polígono. Un polígono es una forma editable en la que yo puedo agregar nodos. Yo me paro acá, por ejemplo, Shape, agregar nodo, y hago la forma de plano de masa que yo quiera. O sea, fíjate todas las posibilidades que hay para trabajar con esto, ¿no? ¿Y en qué se podría utilizar un plano de masa adaptable o modificable? Ahora aprieto Control Z para volver todo a la normalidad. Un plano de masa adaptable o modificable, por ejemplo, se puede usar para esta placa. Esta placa, bueno, acá no lo usé eso, pero te voy a mostrar cómo lo utilizaría. Voy a sacar la grilla porque no, ahora no me interesa verla. Hago clic acá o clic acá abajo sobre la grilla. Voy a la grilla y esconderla. Bien, tengo esta placa. Fíjate, bueno, esta está hecha con mi criterio de ser bien básico y práctico. Fíjate el plano de masa, ¿no? Acá usé dos. ¿Por qué usé dos planos de masa? Porque quise dejar las salidas de los ULN 2803, que son estos integraditos, limpias, para que no se vinculen con el negativo principal, para evitar cortocircuitos, etcétera. Yo alejé el plano de masa de las salidas, que justamente las salidas en este caso son salidas negativas, las de los ULN. Entonces esto vos lo vas a ver en fuentes conmutadas o en fuentes de alimentación o en etapas en donde en una misma plaqueta tenés alta tensión y baja tensión, tenés 220 y tenés baja tensión, 5 voltios, 12 voltios. Entonces, para hacer separaciones, yo acá utilicé dos planos de masa, utilicé dos rectángulos, pero en lugar de utilizar dos rectángulos, pude haber utilizado uno solo en modo polígono. Acá estoy haciendo clic sobre el plano de masa. Fíjate, voy a dejar un solo rectángulo, pero este rectángulo lo voy a convertir en polígono. Voy a agregar acá un nodo y voy a agregar otro nodo más, y fíjate cómo puedo hacer lo mismo, ¿no? Pero con un solo plano de masa. O sea, vos tenés la libertad para trabajar como quieras. Y acá se ve que también usé otro rectángulo. Usé, fíjate, ¿no? Para un plano de masa como un hacho utilicé tres planos de masa distintos, o sea, tres rectángulos. Entonces acá puedo hacer algo así, ¿no? De este modo estoy separando qué grande. Igual es a modo de ejemplo.
De este modo estoy separando una parte que son en este caso las salidas del plano de masa principal, y en lugar de usar 3 rectángulos estoy utilizando un solo plano de masa en modo polígono. Entonces fíjate cómo despejé a las salidas de la misma forma que estaba en la placa original. Así que bueno, te quería dejar estos detalles que tienen que ver con el plano de masa. Y este video también, en este video también te quería comentar acerca de los anchos de las pistas. Estoy con el termo acá. Respecto al ancho de las pistas, yo utilizo por defecto el 0,8 milímetros, que es lo que configuramos en Tools. O sea, si yo ahora tiro una pista acá, hago doble clic, bueno, derecho, le doy doble clic, está en 0,8 milímetros. Estas medidas están estandarizadas porque fuimos a Tools, Options, y acá en Layout, Default Settings, el track lo dejé en 0,8. Todo lo que está acá es lo que queda configurado por defecto. Entonces todas las pistitas que yo tire van a ser 0,8. Yo así lo tengo estandarizado. Sin embargo acá, por ejemplo, en las salidas, que son de ULN y que son de hasta 500 mA, dejé las pistas un poco más anchas. O sea, esto es muy relativo también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con cables, los cables de sección de 1 milímetro, los cables de 1 milímetro de sección, bueno, acá no tengo, siempre estoy lleno de porquerías. Yo tengo un cable de 1 milímetro y, según sé, con 1 milímetro puedo transportar hasta 10 amperes. Nunca utilicé cables de 1 milímetro para 10 amperes. O sea, si voy a trabajar con 10 amperes, utilizo más, pero esa es la norma, la regla que yo conozco. Que una sección de 1 milímetro es hasta 10 amperes. Pero en las plaquetas es relativo. ¿Por qué? Porque yo no sé qué calidad de cobre, de ancho de cobre, tiene mi plaqueta. Luego de haberla fabricado, de haber pasado por el proceso del ácido, etcétera, y del lijado. No del ácido, porque el ácido se come lo que uno no va a utilizar, pero después de haberla lijado o raspado, yo no sé qué ancho quedará del cobre. Entonces es muy relativo el asunto de qué ancho de pista utilizar para qué amperaje. Eso se los dejo como tarea o como algo que estudiar o analizar. Probablemente más adelante haga algún video al respecto. Y si vas a dedicarte a fabricar plaquetas o algún artículo en particular en el que vos conocés el consumo, el cual vos conocés su consumo, yo te recomiendo probar con distintos. Por ejemplo, podés hacerte una plaqueta que tenga distintos tipos de pistas, distintos tipos de ancho, y probar determinados amperajes en determinados anchos de pistas, siempre considerando los recursos que vos tengas a mano y con los que vayas a trabajar. Y ahí hacer pruebas, ¿sí? Hay una técnica que se utiliza, por ejemplo, que yo acá la tengo implementada, que es esta, de tirar en el positivo, además de tener elementos de protección en el regulador, etcétera, como acá tengo una resistencia, por ejemplo, esta de 1 ohm por 1/8 o 1/4 de watt o 1/6 de watt. Además de utilizar componentes como elementos protectores o de fusible, también vas a encontrar pistas como esta finita que está acá, que cumplen ese mismo papel, ese mismo rol de protección. Entonces, ante un exceso de consumo, esa pista se evapora, se quema, es lo primero que se quema, actúa como fusible. Entonces eso también se puede implementar. Por eso te digo, vos podés estudiar, hacer tus pruebas de campo en tu mesa de trabajo y diseñar una plaqueta con diferentes anchos de pista para determinados consumos. Incluso probar a ver a partir de qué amperaje la pista se termina de abrir, por ejemplo, y hace de fusible. Puedes hacer varias pruebas. A lo que voy con este video es a esto, ¿no? De que, bueno, podés trabajar con distintos planos de masa, ya sean rectangulares, en círculo, elipse o un polígono o la forma que vos quieras. Y los anchos de pista, el tema de ancho de pista es muy relativo. Podés trabajar con una medida estandarizada si vas a trabajar con baja tensión, por ejemplo como yo, que utilizo la de 0,8 milímetros para trabajar con 5 voltios y nada de consumo, o sea, entre circuitos integrados, o hasta 500 miliamperes, por ejemplo, con 1,5 milímetros, 2 milímetros. También otra técnica que se utiliza para poder controlar el tema del consumo en las pistas es, además de controlarlo con el ancho de pista, pegarle una estañada completa a la pista. No tengo acá una placa de ejemplo, pero
hay salidas, por ejemplo, que vos sabés que van a tener mucho consumo. Pueden ser salidas hasta de 220 de triax o salidas de 12 voltios con mucho consumo, en donde vos, además del ancho de la pista, lo llenás de estaño cuando está soldado el componente. Entonces soldás los componentes y además a todas las pistas de todas las salidas las llenás de estaño. De este modo, los electrones, además de pasar por la pistita de cobre, van a pasar por una capa más de estaño, o sea, de plomo, de otro material. Eso significa que esa pista va a soportar más consumo, ¿no es cierto? También, bueno, por ejemplo, esa técnica de estañar todo, es más, hay impresos que están todos estañados. Yo eso lo vi mucho en electrónica automotriz, o incluso en los controles remotos del auto. ¿Viste el control remoto de las alarmas o del auto? Vas a ver que las pistas están con un tratamiento así, ¿no? Están todas estañadas. Yo fabricaba en un momento unas placas electrónicas para una empresa que trabajaba con ozono, que los equipos generaban ozono. Entonces las plaquetas que yo les fabricaba estaban todas estañadas, para que ante una eventual pérdida de ozono, el ozono es un agente superoxidante, entonces ante la exposición eventual de la plaqueta del circuito impreso al ozono, al estar toda estañada, iba a tener más resistencia que si estaba el cobre solamente con la capa de flux. Así que bueno, te dejo estos detalles: plano de masa ajustable, anchos de pistas y el estañado para reforzar consumo en determinados anchos de pistas. Pistas que pueden ser utilizadas como fusible. Y nada más. Hasta acá con este video. En el próximo video tengo otros detalles que te van a interesar acerca de también el plano de masa y algún tema artístico. Esto tiene que ver con el próximo video. Solamente te quería mencionar que dejo debajo de este video nuestro diseño de la plaquetita con la que venimos trabajando, para que puedas descargarlo y manipularlo a tu gusto.